Dios les bendiga en esta hora. Qué gusto de volver a estar con ustedes aquí en su programa, La Voz de la Verdad. Qué lindo y precioso es que podamos compartir en este día esa palabra bendita, esa palabra donde puede llegar a nuestras vidas, cambiar y transformar todo aquello que tal vez no está bien ordenado en nuestras vidas, porque eso es lo que hace la palabra, que cambia y transforma todo. Vamos a aprovechar este día hermoso, precioso, para poder compartir esta hermosa palabra que traigo el día de hoy, que está en el libro de Deuteronomio, capítulo número 7, versículos 6 y 7. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos. Qué hermosa palabra. Donde yo me hacía esta pregunta: ¿por qué Dios escogió al pueblo de Israel? ¿Por qué no pudo haber escogido otro pueblo? Y cuando yo me encontré con esta palabra, entendí que no solamente Dios escogió al pueblo de Israel, porque Dios puso sus ojos, su corazón en ese pueblo o en esa gente, sino porque el pueblo de Israel era un pueblo insignificante. En otras palabras, era un pueblo pequeño, era un pueblo que no tenía lo que otros pueblos tenían. No tenían yo creo que podría decirte las armas, el poderío, tanto de guerra como económicamente. Era un pueblo, dice la palabra ahí en Deuteronomio 7, versículos 6 y 7, que Dios lo escogió porque era un pueblo insignificante. En otras palabras, un pueblo que casi ni existía. Pero yo me voy a basar en esto. ¿Por qué Dios escoge al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios pone su mirada en el pueblo de Israel? Porque recordemos que los demás pueblos eran pueblos sanguinarios, eran pueblos violentos, eran pueblos donde la maldad estaba en ellos, pueblos idólatras que sacrificaban niños, sacrificaban todo tipo de animales para sus dioses. Por eso la palabra dice idólatras, idolatraban dioses, podríamos decir dioses muertos, pero ellos creían en esos dioses. Pero Dios quiere mostrar que cuando escoge al pueblo de Israel, quiere mostrar que Él era un Dios diferente, era un Dios creador de todas las cosas que existían. En otras palabras, Dios quería mostrar a través de la vida social o espiritual del pueblo de Israel, mostrar a esas naciones que Israel tenía un Dios diferente, no el Dios que ellos adoraban. Pero podemos ver que el pueblo de Israel no entendió este mensaje. El pueblo de Israel siempre le dio las espaldas a Dios, no supo valorar ni identificarse como el pueblo santo de Dios. En el libro de Pedro, la palabra nos dice que nosotros somos un pueblo, una nación, un real sacerdocio escogido exclusivamente por Dios. ¿Para qué? Para llevar las buenas nuevas de salvación a quienes, aquellos que están viviendo una vida desordenada, aquellos que llevan una vida que no es agradable, que no, ni tanto ni para Dios ni para la sociedad. Pero Dios quiere mostrar a través del pueblo de Israel que podía vivirse de una manera diferente, sin pleito, sin guerra, sin envidia, sin rencor, sin celos ni contienda, que se podía vivir una vida estable tanto espiritualmente como socialmente. Porque recordemos, la palabra de Dios viene a cambiar nuestra vida para vivir una vida tranquila, cómoda, feliz aquí en la tierra, donde podamos llevarnos bien los unos con los otros. Pero este pueblo
no entendió ese mensaje. Y vamos a llevarlo a la iglesia de Jesucristo de hoy en día. No vamos a hablar de un pasado, vamos a hablar de lo que se está viviendo hoy en día como iglesia de Jesucristo. Nosotros estamos llamados a poder llevar ese mensaje del Evangelio de Jesucristo, transmitirlo a otra gente que no ha entendido todavía este mensaje de la salvación. Por eso dice que nosotros somos los embajadores de Jesucristo del reino de Dios aquí en la tierra. Nosotros representamos a Dios aquí en la tierra. Nosotros somos los que tenemos que llevar el reino de Dios, transmitirlo a los demás. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace un embajador de un país en otro país? Voy a ponerlo más fácil. El embajador de nuestro país, aquí en Estados Unidos, ¿qué es lo que hace ese embajador? Él representa al gobierno de su país, vamos a poner al gobierno de Honduras, lo representa, él no está representando ni una parte del pueblo, ni un partido político, está representando el pueblo de Honduras en sí, el gobierno de Honduras. ¿Qué es lo que hace un embajador? Es transmitir a su gente de su pueblo, de su nación, transmitir lo que es las leyes, lo que deben y no deben de hacer, cuáles son los pasos a seguir, qué asuntos respetar, qué asuntos llevar para poder desarrollar en ese país todas aquellas garantías que le da las leyes de ese país. No sé si me entiende. Ejemplo, nosotros como embajadores de Jesucristo estamos, no supuesto, estamos, creo la palabra sería tampoco obligado, pero estamos de una manera, podríamos decir, hasta obligado a llevar el evangelio a como dé lugar a otros pueblos que todavía están teniendo leyes diferentes a las que Dios ha dejado en su santa palabra. Leyes que los llevan a adorar dioses o tradiciones, podríamos decir, que lo llevan a adorar dioses que no son el Dios vivo y verdadero que tú y yo compartimos, que tú y yo tenemos, que nosotros hemos declarado con nuestra boca que Dios es nuestro Dios, ese Dios que ha creado el cielo y la tierra. Ahora, pero ¿cuáles son las leyes de Dios? Como recordemos, el reino de Dios tiene su gobierno, tiene sus leyes, tiene sus estatutos, tiene sus mandamientos, tiene todo aquello que tiene un gobierno terrenal. Pero ¿cómo nosotros podemos transmitir esas leyes a los demás si nosotros todavía ni conocemos ni ponemos en práctica esas leyes del reino de Dios en nuestras vidas? Tal vez el reino de nosotros, vamos a poner, no de nosotros, el reino de Dios en nosotros, tal vez todavía no ha funcionado. ¿Por qué? Porque todavía no entendemos lo que son las leyes, los mandamientos de nuestro Padre Celestial a través de la Biblia para su pueblo. Recordemos que nosotros como pueblo de Dios estamos en una disposición de poder transmitir a otra gente el evangelio del Señor. Recordemos que no solamente en la vida espiritual, sino socialmente nosotros tenemos que hablar de Jesús para que la gente pueda entender que en Jesús hay salvación y que hay vida eterna y que hay un mundo totalmente diferente, una vida totalmente diferente a lo que están viviendo esa gente. No sé si me entiendo o me dejo entender. Ahora, cuando Dios nos escoge a nosotros, vamos a quitar al pueblo de Israel, vamos a poner nosotros como iglesia de Jesucristo. Cuando Dios te escoge a ti y me escoge a mí, es con un propósito. Nosotros no vinimos aquí a la tierra o nacimos porque teníamos que nacer. No, cada uno de los seres humanos tenemos un propósito aquí en la tierra.
Tenemos algo que cumplir aquí en la tierra. Y muchos todavía no entienden o no hemos entendido cuál es el plan y el propósito de Dios para nosotros de estar aquí en la tierra y poder desarrollar ese plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Todavía estamos encerrados en un mundo que no sabemos ni para dónde vamos, dónde estamos, qué queremos hacer, qué es lo que debemos y no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto en un círculo o metido en un círculo que no podemos salir de eso. La palabra de Dios a nosotros nos da libertad, por eso la palabra de Dios en Juan 8 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Nosotros muchas veces vivimos en un mundo de esclavitud porque nosotros queremos vivir en ese mundo de esclavitud. Tú sabes que el ser humano, yo sé que las ataduras, los vicios, todo eso es algo fuerte porque son espíritus demoníacos que infunden eso en los seres humanos, donde el alcohol, la prostitución, las drogas y todo eso. Pero tú sabes que Dios no ha diseñado la vida del ser humano para estar viviendo de esa manera. Dios a nosotros nos ha dado libertad de poder desarrollarnos como seres humanos, vivir tranquilamente. Y muchos lo hemos entendido. Muchos tal vez salimos de ese mundo de oscuridad, ahora estamos en la luz, pero muchos no han entendido el por qué están aquí en la tierra. Y todavía muchos se mueren o muchos van a morir sin poder entender cuál fue el plan divino de Dios para traerlos aquí a la tierra. Porque no nacimos de casualidad, no vinimos aquí a la tierra solamente por venir, por cumplir, porque Dios dijo que nazca y que crezca, que envejezca y que muera. No, todos nosotros tenemos algo que hacer aquí en la tierra. ¿Y cuál es la función de nosotros? Descubrir cuál es el plan divino de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que nosotros vivamos de una vida diferente, una vida tranquila, en paz, llevarse bien con la gente, amar a todo aquel que nos rodea, no tener problemas, dificultades con nadie, sino simplemente vivir tranquilos. Porque ese es el evangelio, es paz. Dice, mi paz os doy, mi paz vendrá sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque ese es el evangelio del Señor. Una vida totalmente diferente. Dice que las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Para terminar, te voy a dejar con este pensamiento. Dios te escogió a ti, me escogió a mí, pero con un propósito. De que lo representemos dignamente aquí en la tierra. Para que nosotros seamos embajadores que marcan la diferencia en el reino celestial. Porque nosotros somos, vuelvo a repetirte, los embajadores de Jesucristo aquí en la tierra. Así que te dejo con este pensamiento. Toma nota, reflexiona, medita y tú sabes lo valioso que tú eres para Dios. Porque Dios te escogió para ser su embajador de su reino aquí en la tierra. Que Dios te bendiga en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.